temas digestivos del cerdo y del pollo, y algo vimos también de rumiante. Hoy vamos a ver más fisiología. Y el otro es fermentación ruminal del George de rumiante, de fisiología del rumiante, que ese no sé si está en la biblioteca. Yo les voy a pasar el capítulo escaneado en el grupo, para que lo puedan mirar. Bien, para arrancar, arranqué con un poco un resumen de cómo tenemos que interpretar el funcionamiento del rumen. Ahí lo que tenemos que pensar es que todo lo que entra al rumen tiene que salir, ¿sí? No puede quedar ahí adentro, ¿sí? Recuerden, el animal come, estamos hablando principalmente del ovino y el ovino. La oveja tiene dientes arriba, por eso logra comer bien abajo. Eso es una distinción del bovino, es que la oveja tiene mayor capacidad de selección. Como es de menor tamaño, todos los orificios del tracto gastrointestinal son menores, ¿sí? Por lo tanto, mastica mejor, selecciona un poco más, come más abajo, ¿sí? Eh, y el bovino, como veíamos la clase pasada, no tiene dientes arriba. Para hacer la prensión lo hace con la lengua y después corta, ¿sí? Bueno, come, llena el rumen, va por la vía esofágica hasta el rumen con los movimientos peristálticos, como veíamos, entra por el cardio al retículo, y el retículo está junto con el rumen. Es toda una gran cuba de fermentación de más o menos 80 litros en un animal grande. Y bueno, y ahí el alimento va a sufrir dos procesos principalmente. Mecánicos, de degradación mecánica y de degradación microbiológica, por química o enzimática, ¿sí? Pero yo lo que quiero que arranquen quedándose con esta idea. Todo lo que entra al rumen tiene que salir, ¿sí? Hablamos de alimento, ¿no? Por digestión o por pasaje. Cuando hablamos de digestión, hablamos de degradación química y enzimática a partir de los microorganismos. Cuando hablamos de degradación mecánica, hablamos principalmente de la rumia. También colabora todo lo que es la motilidad ruminal, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que esa degradación mecánica mediante la remasticación, cuando el animal hace la rumia, va achicando el tamaño de las partículas, va aumentando la densidad de las partículas y van bajando en el rumen y se van arrimando a la zona de escape. ¿Cómo se llamaba la conexión entre retículo y omaso? ¿Se acuerdan? Vamos, activemos un poquito algunos de los charlatanes de siempre. ¿Puede ser el abomazo, profe? El abomazo, ¿qué era? A ver si se acuerdan, repasemos un poquitín. ¿Qué era el abomazo? Vamos, todos. Están muy dormidos hoy, ¿eh?
No era donde, bueno, no sé bien, pero la tiro, donde se producía la digestión ácida con los ácidos. Bien. Che, pónganse las pilas, que esto ya lo repasamos la clase pasada, pero aparte ustedes ya lo tienen que saber de, la, de anatomía y fisiología. ¿Cómo hicieron para rendir esa materia? Si no? Aunque sea, no les digo que me expliquen cómo funciona, pero por lo menos las partes. ¿Mm? Abomaso, bueno, como bien dice el compañero, es donde ocurría la degradación química a partir de los jugos gastrointestinales, los jugos gástricos, perdón, que eran principalmente ácido clorhídrico y ¿cómo es? Y ácido clorhídrico y pepsina, ¿sí? Eh, y después teníamos el omaso, o sea, pero antes del abomaso estaba el omaso, ¿sí? ¿Se acuerdan que creo que se los comentaba, tiene más o menos el tamaño de una pelota de fútbol número 5, ¿sí? Y tiene un montón de pliegues dentro, eh, que por eso también se lo llama librillo, porque parece que tuviera como hojas, y la función del omaso era escurrir un poco la digesta que viene del rumen. ¿Para qué se le ocurre que lo escurre? Para que puedan ser atacados por los ácidos gástricos. Muy bien, porque si está muy lleno de agua, los ácidos gástricos se van a diluir y pierden efectividad. Entonces, esa es un poco la función del librillo. Y el librillo o maso es lo que está conectado al retículo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les mostraba en la clase anterior, que la estaba viendo hoy por acá. ¿Se acuerdan qué es esto? Que les mostré al final de la clase anterior. Era un canal por el que era conducida la leche de la madre, que iba directamente desde el esófago al estómago del ternero sin pasar ay, no me acuerdo el nombre, Sin pasar por el rumen. sin pasar por el rumen. Exacto, muy bien. Lo que hacía era, evitar que la leche. Espérenme un minuto. Lo que hacía era evitar que la leche llegue a estar en contacto con el, con el líquido abdominal y no se degrade. ¿No? Bueno, esperen que, a ver, quiero tener el teléfono. ¿Cómo hago para desconectar el audio? Ahí. Bueno, voy a ayudarme con el teléfono para estimular la participación. Porque si no participan, me agarra un malestar ruminal, y el malestar ruminal es proporcional a la dificultad del parcial. Así que les hago la advertencia en este momento, ¿sí? Bueno, entonces, el nombre técnico es la gotera esofágica, ¿sí? Conecta eh, el cardias, que es la conexión entre el esófago y el rumen, con el píloro, que el píloro es la conexión que les preguntaba recién entre
entre el rumen y el omaso, ¿sí? Bueno, esperen que perdí el hilo. Me pongo nervioso y pierdo el hilo. Bueno, vuelvo a la presentación ahora. Entonces, eso, arranquemos con esa idea de que todo lo que entra al rumen de alguna forma tiene que salir, ¿sí? Y las vías son por pasaje o por digestión. Por digestión, porque lo digieren los organismos y se absorbe a través de las paredes del rumen o se eructa en el caso de los gases y o también por pasaje, que sería que las partículas se achiquen lo suficiente como para pasar a través del píloro hacia el omaso y seguir viaje por el tracto gastrointestinal inferior, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la degradación mecánica del alimento, como les decía, ya lo estuvimos charlando la semana anterior, el principal factor es la rumia, ¿sí? Que la rumia es la remasticación, es el acto de remasticar y volver a tragar. Para que la rumia se produzca, tiene que pasar que en esta zona, ven ahí eso es un rumen esquematizado, y acá tienen, perdón, me voy adelantando, sí. Miren, el rumen tiene estas características. El alimento entra y se va estratificando en capas, ¿sí? Si el rumen está quieto, hay 3 o 4 capas pongámosle 3 capas. Una, en la parte superior está la capa gaseosa, ¿sí? Donde se acumulan los gases, metano, dióxido de carbono, algo de hidrógeno, un poquito de oxígeno que puede entrar con el alimento. Después viene la capa sólida. En la capa sólida tenemos una parte más grosera, menos densa, que está en la parte superior, y en la parte inferior de la capa sólida hay una parte más fina de alimento. Y abajo está la capa líquida, ¿sí? Esto, por supuesto, esto está en continuo movimiento y mezclándose. Entonces, fíjense que los alimentos que recién entran al rumen se van a ubicar en la capa superior, ¿sí? Y a medida que van ganando densidad, ¿sí? Porque se van degradando químicamente o se van achicando por la remasticación y la regurgitación, se van acercando al orificio reticulomasal o píloro y tienen más chance de salir hacia el omaso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es un poco la estratificación que hay de los sólidos en el rumen. Una cosa importante es que el animal necesita tener, en la dieta necesitamos tener material grosero, grueso, fibroso, de tamaño importante, de más de 2,5 centímetros a 7 o más, para que haga la estimulación táctil de las paredes del rumen, sobre todo en esta zona, ¿sí? Y provoque la regurgitación. O sea, esto es similar, ¿vieron? ¿Alguna vez se metieron los dedos en la garganta para provocar el vómito? Esto es algo similar. El contacto de la fibra, de los tallos, de las hojas, del forraje con las paredes del rumen, lo induce al animal a regurgitar y a remasticar el alimento. Entonces, esta es la zona que vemos acá como anaranjada, es la zona, es el alimento la zona del alimento que mayor chance tiene de salir hacia la boca. Cuando el animal regurgita, lo que hace es, le llega el alimento a la boca, traga el líquido y empieza a masticar, ¿sí? A masticar, ¿se acuerdan? Les decía, hace la masticación de costado porque
acá, estoy marcando mal. Tiene los molares de arriba más anchos que los de abajo, entonces hace este efecto de cizalla cuando hace la masticación, ¿sí? Cuando mastican, rompe por un lado y por otro lado insaliva, ¿sí? Esa remasticación produce saliva y entonces va tragando de vuelta, vuelve a tragar material más molido, más roto, con nuevas caras abiertas para que las bacterias entren y digieran el material fibroso, y a su vez se traga un montón de saliva que ya vamos a ver qué funciones cumple en el rumen, ¿sí? Entonces, este es un poco el ciclo de mezcla dentro del rumen, regurgitación, remasticación y vuelve a tragar. Eso es la rumia, ¿sí? Bueno, como les decía, está directamente relacionado con la cantidad de fibra que tiene la dieta, nos ayuda a mantener el pH del rumen ronda entre 5,5 y 7 puntos de pH, ¿sí? Dependiendo del tipo de alimento que estén comiendo, va a estar un poquito más ácido o un poco más neutro, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la cantidad de saliva que traga. La saliva tiene un pH de alrededor de 8, gracias a la cantidad de sales, fosfatos y bicarbonato que tiene. Entonces, la saliva lo que hace, cumple el rol de mantener, el rol buffer, de mantener el pH estable en alrededor de 7, 5, 7. Porque como vamos a ver, uno de los subproductos de la degradación del alimento es la producción de ácidos que tienden a bajar el pH del alimento, ¿sí? Díganme si me van siguiendo. Alejo, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, bueno, eso es importante, esto grábenselo a fuego. Si no tenemos fibra en el rumen, no se estimula la rumia, ¿sí? Y se nos empieza a caer el pH. Ese es uno de los grandes aprendizajes que le tiene que quedar de la clase de hoy. Fíjense lo que hace un animal cuando come. Este gráfico lo que muestra es en negro, ¿sí? Acá está el lado del día, ¿sí? De la hora 0 hasta que termina el día, y acá están representados los distintos meses del año, ¿sí? Acá está, de 0 a 24 horas. Y lo que hacían era observar qué hacía el animal y lo categorizaban en tres estados. Resting, que es descansando, grazing, que es pastoreando, y rumiando, ¿sí? La franja gris, ¿sí? Lo que se ve acá como grisáceo. Entonces, fíjense que el animal, esto es en el hemisferio norte, así que en el verano es junio, julio y agosto sería verano allá, y nosotros, y el invierno sería en enero y febrero, ¿sí? Entonces, en las épocas frías, el animal come durante el día, ¿sí? Y a la noche descansa y rumea. Y en las épocas de calor, ¿sí? Que son las que mayormente tenemos en Chaco, el animal come a la madrugada, come a la tardecita, que son las horas de mayor confort térmico, durante el día descansa y después también le dedica tiempo a la rumia. En general, el animal lo que hace es, como el pastoreo le demanda mucha energía, ¿sí? Lo que trata de hacer es, y trata de mantener su confort, lo que hace es salir temprano, come todo lo que puede, llena el rumen, lo carga de pasto. Después, cuando empiezan las horas de mayor calor, se va a la sombra, a la aguada, y ahí descansa, y mientras descansa, rumea, ¿sí? Y va procesando el alimento. Bueno, características del
del rumen, que se dice que es un cultivo de fermentación continua, y ahora vamos a ver una comparación con un cultivo de fermentación discontinuo, que es un ejemplo que van a trabajar mucho, sobre todo los que están viendo forraje ahora, y nosotros lo vamos a ver un poco más en alimentos fibrosos. Ahora vemos el ejemplo. Características físico-químicas del rumen: tiene un pH que va entre 5,5 a 6,5, puede llegar a 7, dependiendo de la alimentación. Una presión osmótica que es cercana a la sangre, porque la pared ruminal es semipermeable. Entonces, los iones migran entre sangre y rumen, el medio acuoso del rumen, entonces eso se mantiene en equilibrio. Es anaerobio, ¿sí? No hay oxígeno, todo el proceso que se produce, toda la fermentación que se produce ahí es por microorganismos anaerobios, y la temperatura es de alrededor de 38 a 42 grados, ¿sí? Está caliente para que el crecimiento de la bacteria sea el más óptimo posible. Bueno, esto es un poco la estratificación. Esto es una representación de cómo se mueve el flujo de alimentos. Esto es una animación que la van a encontrar en internet si la buscan. Yo la robé de por ahí. Muestra un poco esquemáticamente cómo los distintos sacos del rumen se van moviendo para mezclar el alimento, ¿sí? Eso lo hace toda la musculatura y los pilares de tendones que tiene el rumen, y le ayuda a generar ese movimiento. Mezcla el material, ¿sí? Lo va ayudando a romperse, le va permitiendo a los microorganismos ponerse en contacto y atacar nuevas caras. Y por otro lado, fíjense que hay un momento, acá en amarillo lo que está representado sería el gas, ¿sí? La fase gaseosa, y hay un momento en que se produce el eructo, ¿sí? Que deja salir los gases del rumen, del producto de la fermentación, ¿sí? Cuando esa eructación se ve impedida por alguna situación, el gas empieza a acumular y va incrementando la presión, el rumen se hincha y empieza a comprimir los demás órganos del animal, ¿sí? Y lo que termina pasando es que acá en la parte anterior, donde está el diafragma y los pulmones, los termina comprimiendo tanto que lo termina matando al animal. Alguna vez, a ver, de los que están en la zona de Las Breñas, Charata, no sé si alguno, no me acuerdo si había alguno de Mesón de Fierro, ¿han visto alguna vez un animal muerto en paste? ¿En alfalfa? Yo no soy de esa zona, pero sí. Yo sí, profe, vi. ¿Qué se puede hacer para salvar un animal de esos? Hay que hacer una incisión en el lado pin- izquierdo del animal, en el estómago. ¿De qué lado? Del lado izquierdo, ¿Del lado izquierdo a qué altura? a la altura de más o menos cerca del espinazo, por así decirlo. Claro, hay un triángulo ahí que se forma cuando el animal, se ve cuando el animal está devastado o medio flacón, se ve un triángulo ahí que se forma entre las costillas, las vértebras cortas
lumbares y el hueso de la cadera. Y bueno, ese espacio, cuando el animal está devastado significa que Tiene una condición física baja, o está flaco, por así decirlo. sí, no, ojo que no es sinónimo devastado de flaco, ¿no? Devastado quiere Es decir cuando que, no se lo deja sin comer, digamos. exacto, quiere decir Hace que que, vació hace un que haya poco digerido todo lo que... sí, vació el tracto gastrointestinal. O sea, el desbaste se hace, por ejemplo, cuando van a vender animales, se los encierra eh, la noche antes, digamos. Entonces el animal por la noche, por la tarde no come, por la madrugada no come, y cuando uno los traga al día siguiente, ya digirió bastante lo que tenía en el rumen y por supuesto fue realizando deyecciones, entonces el tracto gastrointestinal está vacío y se dice que el animal está más desbastado. Bueno, piensen que un forraje que entre que el animal lo come y pasa por todo el tracto gastrointestinal, dependiendo la calidad que tenga, demora entre 24 y hasta 72 horas, ¿sí? ¿Qué les parece? Cuando la calidad sea mayor, ¿va a demorar menos o más en atravesar todo el tracto gastrointestinal? Va a demorar más tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuando sea mejor? Sí, así es. Cuando es ¿Por mejor qué? la calidad, ¿Por qué, che? porque va a tener un mayor contenido de fibra, por ejemplo, que le va a costar más tiempo degradar. Claro, bueno, entonces yo te estoy entendiendo mal. Vos decís que cuando menor calidad tenga el alimento, más tiempo va a pasar en el tracto gastrointestinal. ¿Te entendí bien? Es correcto eso, ¿sí? Cuanto más fibroso es, cuanto más pared celular, cuanto más lignina tiene, más tiempo pasa, sobre todo en el rumen, ¿sí? Como los microorganismos no lo pueden degradar, ¿sí? No lo pueden deshacer, no lo pueden transformar en ácidos grasos volátiles, en proteína microbiana, ahora lo vamos a ver, no lo pueden fermentar, ese alimento sigue dando vueltas en el rumen hasta que la fibra de tanto masticada se va achicando, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeña y logra un tamaño y una densidad que logra atravesar el píloro e irse hacia el omaso. Por supuesto, después va a pasar por el omaso y el abomaso, y lo que le puede sacar ahí la digestión gástrica, ¿qué les parece? ¿Va a ser significativo o no? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. En realidad lo que va a extraer va a ser mucho menor que lo que sacó el rumen en sí. En teoría casi nada le va a sacar a la fracción fibrosa, porque piensen, lo que entra al rumen, bueno, me estoy adelantando, ahora lo miramos un poco más, ¿eh? Ahora en todo caso hacemos el retome al final, ¿sí? Eh, pero si no me largo hablando y después me encuentro con que repito cosas. Avanzo un poco con la presentación, pero me gusta Enrique, que participes. pH ruminal, ¿sí? Depende del tipo de alimento, del tiempo de ingestión, ¿sí? En general, del tipo de alimento, porque si es fibroso concentrado, hago una distinción ahí. Los alimentos hacemos una separación general entre fibrosos, los que tienen mucha pared celular y buen tamaño de largo de fibra, y concentrados, los que tienen mayor cantidad de contenido celular, ya sea forraje tierno o alimento de los corrales, del feedlot, que tiene una buena proporción de almidón, ¿sí? Ya sea almidón de maíz, almidón de algún cereal, ¿sí? Entonces,
los contrastes que hacemos son esos, principalmente concentrado almidonoso o alimento fibroso con buena cantidad de fibra. De fibra física, ¿sí? Ojo que lo que los puede llevar a veces a confusión es que la fibra detergente, que tengan un alimento con fibra detergente neutra, ¿sí? Que si el alimento está molido, muy pequeño, molido, ese alimento tiene fibra con baja digestibilidad, pero al tener un tamaño pequeño no estimula la rumia, porque no hay ese efecto táctil que le explicaba antes y no produce la regurgitación, ¿sí? Entonces, tenemos fibra química, por decirlo de alguna manera, pero no tenemos fibra efectiva. Eso es la definición de fibra efectiva, es fibra que tenga un tamaño mayor a 2,5 centímetros, de tal manera que produzca el efecto táctil en el rumen que estimula la rumia con todo el proceso que la rumia lleva, ¿sí? Entonces, vuelvo al tipo de alimento. Vamos a tener con un alimento fibroso vamos a estimular la rumia, con un alimento concentrado vamos a estimular menos la rumia. Entonces, díganme ustedes, ¿qué va a pasar con el pH? Si no Y se... va a variar también, depende que le demos, básicamente. A ver, un poco más explayado. Porque usted dijo hoy que si volvía a la boca y después otra vez la saliva accionaba, eso ayudaba a aumentar el pH. Tal cual. El alimento fibroso va a hacer que regurgite, que remastique, que insalive y entonces nos va a levantar el pH. Si el alimento es concentrado, no me estimula la rumia, ¿sí? Si tiene partículas muy pequeñas. Y encima la producción de ácidos, ahora lo vamos a ver, cuando tenemos almidones rápidamente digestibles, la producción de ácido es más rápido, entonces también tiende a caer más rápido el pH, ¿sí? Bien, el tiempo de ingestión, ¿por qué varía el pH con el tiempo de ingestión? ¿Se les ocurre? por justamente por la salivación, puede ser, ingeniero. Para mí, por la fibra, al comer más, es como que saliva lo mismo del animal. Sí, el efecto se ve sobre todo con los alimentos de alta calidad, o sea que son fermentables rápido y entonces hay una rápida producción de ácido y eso hace que baje el pH, ¿sí? En general, sobre todo con los alimentos concentrados, hay una caída del pH inmediatamente en las horas posteriores a la ingestión. Después, a medida que el animal va logrando retirar los ácidos del rumen y se va consumiendo ese sustrato, la digestión se hace un poco más pareja y el pH vuelve a levantar. Ahora lo miramos un poco más. Los valores fisiológicos normales de pH están entre 5,4 y 6,9. En pastoreo son un poco más neutrales, ¿ven? ¿Por qué? Hay más fibra, entonces regula mejor. Bueno, los factores de la regulación, los ácidos grasos volátiles, ahora lo vemos con más detalle. La saliva, ya lo charlamos bastante, le digo, me pongo a hablar y después repetimos un poquito, pero les sirve para fijar las ideas. Fíjense el pH de la saliva, 8,1, 8,3. ¿Por qué? Porque tiene sales de bicarbonato, de fosfato, de sodio y de potasio que tienden a hacernos ese efecto compensatorio contra los ácidos.
Bueno, y otra cuestión muy importante es la velocidad de absorción de estos ácidos que se producen de la fermentación, ¿sí? El rumen, ¿sí? Se acostumbra, se amolda, las paredes del rumen se amoldan a la absorción de los distintos ácidos grasos, ¿sí? Entonces, creo que hablábamos algo el otro día cuando hablábamos de los transportadores de aminoácidos y de algunos, azúcares simples. El animal no mantiene todos los sistemas activos todo el tiempo si no está recibiendo un sustrato que active ese sistema, ¿sí? Entonces, tiene esa flexibilidad, esa plasticidad para acomodarse. Entonces, si nosotros estamos con un alimento fibroso donde se produce más acético que propiónico y las tasas de fermentación son lentas, tenemos un rumen con papilas más largas y donde la difusión de los ácidos grasos es un poco más lenta porque la tasa de producción es lenta. En cambio, cuando tenemos un rumen con mayor contenido de carbohidratos, rápidamente soluble, donde los ácidos se producen mucho más rápido, el rumen se adapta a absorber más rápido esos ácidos grasos. Entonces, también hay una cuestión de adaptación de la morfología del rumen y de la fisiología para la dieta, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a terminar de repasar, pero en los rumiantes, siempre que vamos a hacer un cambio de dieta, el cambio tiene que ser gradual, ¿sí? Vamos a ver que también por los tipos de bacterias que hay, pero también tiene que ver con las paredes, el funcionamiento de las paredes del rumen. Bueno, la importancia de la saliva, como les decía el otro día, una vaca adulta puede producir entre 100 y 150 litros de saliva por día, una oveja entre 8 y 12, y las funciones importantes son mantener constante pH del rumen, lubricar el bolo alimenticio, aporta una fuente de nitrógeno no proteico, principalmente desde el hígado. No se preocupen, ese tema lo vamos a ver mejor en metabolismo proteico. Bueno, y también ayuda a excretar algunos otros metales o compuestos que pueden ser un poquito complicados. Fíjense este gráfico que también lo van a ver descrito en el libro, en el capítulo 8 del libro de Church. A ver quién se anima a hacer un poquito la interpretación. Les doy un minuto mientras me busco agua. Puede ser que con la ingesta de concentrados, lo que se produce es una acidificación del pH, la producción de la saliva expresada en litros sobre kilogramo de masa seca también baja con los concentrados, y el tiempo destinado a rumiar es menor en un concentrado que en un forraje. Claro, este gráfico les conviene leerlo de abajo hacia arriba. Arrancan. Acá tenemos la causa y hacia arriba tenemos consecuencias, ¿sí? ¿Qué pasa con el forraje versus el concentrado? Acá tenemos
partículas más grandes, el animal mastica más, pasa más tiempo rumiando, ¿sí? Concentrado, menos tiempo rumiando. Fíjense, esto es minutos por kilo de materia seca. Pasa alrededor de 30 minutos por kilo de materia seca de concentrado y alrededor de 40 a 50 minutos por kilo de forraje, ¿sí? Eso después se transforma en menos litros de saliva para el concentrado, y eso a su vez se traduce en el forraje, en el pH. Es bien fácil de entender y les va a ser útil para estudiar, ¿sí? Bueno, la importancia de la rumia, disminuir el tamaño de las partículas, ¿sí? Aumentar el peso específico en los forrajes, romper cubiertas impenetrables de los vegetales, aumentar la superficie del forraje accesible para los microorganismos, para que se fijen a realizar el proceso digestivo y aportar saliva al rumen. Importancia de la rumia. Bueno, y ahora pasamos al otro proceso, ¿sí? Veníamos hasta acá hablando de la degradación mecánica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la degradación química o enzimática, ¿sí? El proceso básico es la fermentación, como decíamos recién, en un sistema de cultivo continuo anaerobio. Ahora vamos a ver por qué es continuo. Principalmente tenemos tres grupos de microorganismos ahí adentro: bacterias, protozoos y hongos, ¿sí? Que lo que hacen es aportar sus enzimas para ponerlo a beneficio del huésped, que es el rumiante. Hay una asociación simbiótica ahí, ¿no? Sinérgica, se benefician mutuamente los dos, ¿sí? El rumiante, el huésped, la vaca, la oveja, se encarga de proveerle el sustrato, que es el alimento, y el medio ideal para que las bacterias se multipliquen. Las bacterias, a cambio, degradan alimentos degradan compuestos que el huésped no podría aprovechar y le entregan sus subproductos para que la vaca los pueda utilizar en su provecho. Entonces, es una asociación ganar-ganar. Bien, y esto es importante. Los productos de la fermentación, ¿sí? Son gases, ácidos grasos volátiles, AGV y proteína bruta microbiana, ¿sí? Los gases son metano principalmente, metano y dióxido en proporciones más o menos iguales, y después se produce también alguna pequeña cantidad de hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno 2, y puede que escape también algo de oxígeno del rumen, pero principalmente metano y dióxido. Los ácidos grasos volátiles principalmente son acético, propiónico y butírico. El acético es un ácido de 2 carbones, el propiónico de 3 carbones y el butírico de 4. O sea que los pueden ver escritos como C2, C3 y C4, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más de detalle del comportamiento que tiene. Y la proteína bruta microbiana aporta alrededor del 60-80%, dependiendo del tipo de dieta, de los aminoácidos que el animal finalmente absorbe, ¿sí? Llega a usar en sus tejidos, absorber si quieren. Piensen, ¿qué entienden que es la proteína microbiana? ¿Se dan cuenta?
Pueden ser los Y desechos todo, de los microbios. sí, todo lo generado por los microbios. Los cadáveres de las bacterias, ¿sí? O sea, una bacteria degrada los carbohidratos, se multiplica, ¿sí? Genera su aparato enzimático para multiplicar sus funciones vitales, cumple su ciclo y se muere. Y entonces lo que hace es irse por el píloro al abomaso, donde va a ser degradada por los jugos gástricos, ¿sí? No es ni más ni menos que los cuerpos, que las bacterias en sí, ¿sí? Una vez que cumplen su rol. Muchas se van vivas y son digeridas en el rumen, y otras cumplen su ciclo y su desecho se va yendo, ¿se entiende? Se van pegadas en el alimento, se van en el fluido ruminal que va pasando hacia el abomazo, ¿sí? Bueno, entonces esto grábenselo, estos son los 3 productos de la fermentación anaerobia, ¿sí? Y bueno, por supuesto, ahora lo vamos a ver un poco más, los productos estos, a ver, al revés. Según la dieta que el animal está comiendo, hay distintos tipos de bacterias, protozoarios y hongos, distintas especies y distintas proporciones. Y por supuesto, esas distintas bacterias que utilizan distintos compuestos de la dieta dan distintos productos de fermentación. A veces más gases o menos, a veces más o menos de uno u otro ácido graso volátil y más o menos proteínas, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto hasta acá? Más o menos lo vienen agarrando. ¿Quieren que lo explique de vuelta? ¿Está entendido? Tenemos 2 procesos principales ahí, ¿no? Para la degradación mecánica y degradación química, enzimática, ¿sí? Que es la fermentación. Ahora vemos un poquito más de detalle. Fíjense por qué hablamos de cultivo continuo. ¿Qué es esta curva? A ver, los que ya cursaron microbiología. La curva de crecimiento bacteriano. Bien, ¿qué características tiene? Que al principio los microorganismos se van ambientando básicamente, entonces que tienen el crecimiento lento, después tienen la fase exponencial, obviamente, y ya después es como que se acostumbran y la tasa de crecimiento es igual a la de muerte. Bien. Y ahí pasa. Ya muere. Ahí pasa Claro. lo que dijo anteriormente, hace 5 minutos atrás. Exacto. Fíjense que esta fase que ven acá es la que se da cuando ustedes hacen un silo, ¿sí? Creo, si no les entendí mal, en microbiología estudiaron el proceso de ensilado. Sí. Bien, repasemos cómo era. ¿Cuál era el secreto del ensilado? La fermentación. Fermentación láctica. La fermentación láctica, ¿sí? Para tener fermentación láctica, ¿qué necesitamos? ¿Qué condiciones necesitamos? Anaerobiosis. La anaerobiosis es fundamental. ¿Qué más? La presencia de azúcares libres. Muy bien, carbohidratos fermentables. ¿Con eso nos alcanza? Y las bacterias que empiezan a degradar. Bien, ¿dónde están las bacterias? En el rumen. Bueno, pero estamos hablando del silaje ahora. En el el forraje. En el forraje. Exacto, están en el forraje. Algunas veces también se pueden venir en un bidón para incorporarlo y
inocular el silo. Ahí Juana, que supongo que veo que escribe, no le conozco la voz, pero aporta un buen dato, la compactación. ¿Por qué es importante la compactación? Y para que no haya Eh, aire. y para que aumente la superficie de contacto. Juana, ¿cómo no vas a tener micrófono? En el celular no tenés micrófono, increíble. Bueno, muy tímida. Eh, exacto, compactamos bien para que expulsar el oxígeno, cuanto menos oxígeno tenemos, más rápido se produce la fermentación, cuanto más carbohidratos disponibles tenemos, mejor se produce la fermentación. Y van ocurriendo procesos en etapas. Primero empiezan a trabajar las bacterias acidolácticas y empieza a acumularse ácido acético y el pH empieza a disminuir a medida que se acumula el ácido acético. Una vez que llega, no sé, supongan, ya no me acuerdo los valores, pero arrancará en alrededor de 6,5, 7 que está la planta. Cuando llega alrededor de 5 empiezan a trabajar las bacterias lácticas y el ácido láctico es bien ácido, ¿sí? Es un ácido más fuerte que los 3 que mencionábamos recién. Entonces ahí, con un poquito que se produzca, el pH cae rápido, ¿sí? Se acumula rápido el ácido láctico y el pH cae. A los deportistas, ¿de dónde les suena el ácido láctico? Cuando se hace mucho ejercicio, se acumula ácido láctico en los músculos. Claro, y se acumula justamente porque cuando hacemos un ejercicio fuerte y nos quedamos empieza a faltar oxígeno, eh, hay como una respiración anaerobia en el músculo, ¿sí? Una fase, no es que nos volvemos anaerobio, y empieza a acumularse ácido láctico. Y eso queda en los músculos y después nos provoca el dolor que sentimos a la noche después de jugar un picadito medio fuerte. Bueno, acá el ácido láctico se acumula y ¿qué es lo que pasa al final? Bueno, el fundamento del ensilaje es que conserva la calidad de los nutrientes. También hace que baje tanto el pH que las bacterias se inhiben. Exacto. Se vuelve tan ácido que las bacterias no pueden vivir. Es como si nosotros nos encerráramos en una cápsula espacial y nos agotamos toda la comida, vamos juntando nuestros desechos, llega un momento que nos morimos por nuestra propia, por más que tengamos comida, vamos acumulando orina y deyecciones, nos vamos a terminar intoxicando solos. Bueno, acá con los microorganismos pasa algo parecido. Acumulan los subproductos de ellos hasta que se les imposibilita la vida. Mientras ese silo permanezca en ese estado, o sea que no vuelve a ingresar oxígeno, el material se conserva y se mantiene así. Si entra oxígeno, lo que ocurre es que se activan una serie de levaduras y algunas otras bacterias que degradan rápidamente los ácidos y reactivan todas las bacterias y comienza la degradación del alimento. Bueno, ¿qué es lo que hace el rumiante? Explíquenme ustedes, que acá la flecha sigue derecha. Es como que continuamente tiene la fuente de alimento de los microorganismos. Sí. Continuamente le está aportando alimento, pero acá estamos diciendo que el problema son los desechos. Y esos desechos le sirven para alimento al animal. Axel,
A ver, Axel, abrí el micrófono y decí, explayate, que veo que escribís, pero o tampoco tiene micrófono tu celular. Es tímido, profe. Axel, ¿dónde estás? Bueno, a Mayra no le conozco la voz, a Rocío tampoco, a Micaela tampoco, a Joel creo que es Edgar, ¿no? Kevin, Cintia creo que habló alguna vez. ¿Quién más anda por ahí? Mauricio, Juana no tiene micrófono. Alejo habla todo el tiempo, impresionante. ¿Qué está escuchando a la Andricina o está escuchando la clase? No, ingeniero, nos reía porque estoy con otro compañero, con Ibáñez acá al lado, estamos riendo de eso. Estamos tomando juntos. Ibáñez cursa nutrición. Sí, sí, Ibáñez, Facundo creo que está en clase. O Ah. Lautaro, no sé cómo estás Bueno, Facundo. ¿y por qué? Explíquenme ahí ya que están en conferencia. ¿Por qué la flecha Rumen sigue ahí? Evita la muerte. ¿Se dan cuenta? Yo voy a, no soy del grupo, pero, profe, porque en el rumen también están las bacterias ácido lácticas. ¿Puede ser? No. Porque pasan del rumen, pasan al abomazo. Claro, esto piénsenlo así, miren. Ustedes viven en una ciudad, ¿sí? Donde ingresa el alimento. ¿Quién se encarga de traer el alimento? El distribuidor del supermercado, el distribuidor llega al supermercado, entonces usted a la ciudad entra el alimento que lo utilizamos. Y después nosotros comemos y generamos desechos, y generamos basura, generamos residuos cloacales. ¿Y quién se encarga de mover, de evitar que esos desechos se acumulen y nos maten? La municipalidad. Chipolini se lleva se encarga de que sigue siendo el intendente Chipolini o no. Sí. Bueno, Sí. tuve una alumna que creo que es la esposa, así que no es una alumna, Denise. Pero bueno, la municipalidad lo que hace es, pasa el basurero, se lleva las bolsas de residuos, mantiene la red cloacal para que nuestras deyecciones y los restos de la limpieza de los platos, para no ser tan escatológico, mantiene una red de limpieza, ¿sí? Y entonces eso a nosotros nos permite seguir vivos. El rumiante hace lo mismo, digamos. Y a él le sirve, a diferencia de la municipalidad, al rumiante le sirven los subproductos de las bacterias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los ácidos grasos los producen las bacterias y lo que hacen es atravesar las paredes del rumen hacia el torrente sanguíneo y van a ir al hígado o a los tejidos adiposos donde va a ser utilizado, ¿sí? Esos ácidos grasos como fuente de energía. Principalmente el propiónico se va al hígado y ahí es transformado en glucosa y la glucosa va por sangre a todas las células donde va a alimentar la respiración celular, ¿sí? Eso es con los ácidos grasos. Por otro lado, las bacterias que van muriendo, o bacterias que se descuidan y pasan al abomazo, son digeridas como proteína y también utilizadas. Entonces, lo que acá se llama como continuo es porque el rumiante hace las dos cosas, le provee el alimento, el sustrato para que trabajen, también remueve los desechos que a él le sirven y que le permiten a las bacterias mantenerse, mantenerse funcionando en un ambiente que no sea tóxico, que es la gran diferencia con un silaje, ¿sí? Bueno, creo que debe haber quedado claro eso.
Acá, mirando un poco los microorganismos que tenemos, ¿sí? Yo le decía, hay tres grupos. El más importante en número y funcionalmente son las bacterias, ¿sí? Fíjense, hay 10 a la 10 bacterias por mililitro de fluido ruminal, ¿sí? ¿Se dan una idea de qué significa ese número? ¿Cómo harían para graficarlo? Hay 100 billones de bacterias por mililitro. Es un 1, 10 ceros. 6 son millones, así que tenés 4 más. Tenés 10.000 millones, no llegás a billones. Te faltan 2 ceros para llegar a billones. 10.000 millones de bacterias. Y protozoarios tenés 1 millón por mililitro. ¿Qué les parece? ¿Hay mucha diferencia entre esos dos números o no? Sí, 4-0. Bueno, hagan la siguiente cuenta y hacemos un recreo. Calculen, si cuentan a razón de 1 por segundo, calculen cuántos días o años les llevaría contar los protozoarios de 1 mililitro y cuántos días o años les llevaría contar las bacterias de 1 mililitro, ¿sí? Hagamos así, los varones calculan protozoarios, las mujeres calculan tiempo para contar bacterias. Tomamos 5 minutos de recreo, ¿les parece? En los dos casos vamos a estar mucho tiempo en contar todo. Bueno, pero vas a ver que la diferencia es bastante considerable. En 5 volvemos, ¿eh?
Ingeniero, Sí. nosotros nos dio que tardaríamos 11 días y medio en contar los protozoos. ¿A los demás? 277 horas nos dio. Sí, a mí también. A mí también me dio lo mismo. Bueno, los protozoarios también. A ver, las chicas, ¿cómo les fue con la bacteria? 27 días puede ser, profe, aproximadamente. No sé las demás chicas cómo calcularon. ¿Las demás qué dicen? ¿11 días, profe, puede ser? No. A veces 11 días, casi 12 días. ¿Eso qué? ¿Los protozoarios o las bacterias? Las bacterias. ¿Cómo hiciste la cuenta? Si tenemos una bacteria por día, más o menos le calculé, pero no sé si está bien. No, Una bacteria en segundos, perdón. Claro, contá una bacteria por segundo. ¿Cuántos segundos tiene el día? 86.400. Bien. ¿Y cuántas bacterias hay en un mililitro? Eso todavía no calculé bien, profe. Bueno, no sé cómo llegaste a calcular entonces 12 días, pero bueno. ¿Kalina? Hola. En un mililitro, profe, hay 1.000 millones a 10.000 millones. 10.000 millones, exacto. Profe, 10.000 millones. Sí. Perdón, sería un número bastante alto, A ver. porque, o sea, si en un mililitro hay 10.000 millones de bacterias, entonces me daría un número bastante alto. Si yo hago 10.000 millones de segundos sobre los 60 segundos por minuto, por los 60 minutos sobre hora, por las 24 horas que tiene el día, entonces me daría un número extremadamente alto. Bueno. Si yo lo digo después por los días. ¿Cuánto da? Y 317 años me dio a mí. O sea, es muchísimo, por eso como que se usan estimaciones, porque si no, no podría. ¿Entendieron cómo hizo la cuenta? O sea, sencillo, digamos, dividís los 10.000 millones por los 86.000 segundos que tenés por día. Te da como 15.000 días, así que entonces lo que haces es dividirlo por 365 días del año, te da que para contar las bacterias de un mililitro necesitas 317 años. Sí, profe, así me dio. Profe, Muchísimo. también va a depender de qué tan rápido contemos. Les dije, una por segundo. Si alguno es más hábil para contar, hay que verlas también, ¿no? Bueno, pero fíjense, es un pequeño truco para visibilizar cantidades, ¿no? Hace 300 años, ¿en qué andábamos? En la Edad Media, ¿no? En la Inquisición. Bueno, retomo la clase. Hay muchas, son cifras gigantes que son difíciles de visibilizar, ¿no? Hay un ejercicio también muy interesante, algunos lo habrán escuchado, que lo que hacen es relacionar la historia de la Tierra con el día, como si la historia desde el, no me acuerdo si es del universo o de la Tierra, pero supónganse, inicia el día con el Big Bang, supónganse.
y van pasando cosas y va relacionando. No, ¿me escuchan o no? Juana dice que Sí, profe, se escucha bien. Juana debe, aparte de no tener micrófono, ahora tampoco tener parlante. Bueno, ahí volvió a entrar. Bueno, la cuestión es que vos hacen un paralelismo de cosas que van ocurriendo a lo largo del día, las distintas etapas de la Tierra y del universo, y el hombre aparece en el último segundo del año, una cosa así. Eso aparece en la serie Cosmos. Ahí, eso está bueno verla. Ah, es verdad, sí, ahí lo hace. Muy bien. Bueno, y por ahí habré choreado yo esta idea de relacionarlo con el tiempo. Bueno, entonces, vuelvo a retomar, microorganismos, tenemos bacterias. Ahora en un cuadro miramos algunas especies. Acá hay dos grupos importantes para estudiar. Tenemos las bacterias celulolíticas y las bacterias amilolíticas, ¿sí? Ya el nombre les dice a qué se dedica cada una, ¿sí? ¿Qué significa el sufijo lítico? Que degradan eso. Degrada. ¿Que las degrada? Sí, viene de lisis. Lisis significa romper, lisar la hidrólisis, por ejemplo, es la ruptura de una molécula de agua, ¿sí? Bueno, las celulolíticas obviamente lisan celulosa y las amilolíticas lisan almidón, ¿sí? Bueno, fíjense esto, a ver si logran interpretar qué pasa con estos dos grupos de bichos. Las bacterias en biomasa, ¿sí? Ya vimos que en gramos, en número, le saca mucha ventaja las bacterias a los protozoarios, ¿no? Hay muchos millones más años de bacterias, ¿sí? Pero en peso, si las pesamos, si pesamos todas las bacterias del rumen y todos los protozoos, la cantidad es muy parecida, ¿sí? ¿Por qué será eso? ¿Qué significa? Por el tamaño que poseen Claro. una en relación con la otra. Los protozoarios son mucho más grandes que las bacterias. Ahora, entonces, bueno, en kilos están parejos la cantidad de bacterias y la cantidad de protozoarios. Los hongos son muchos menos. Ahora, fíjense acá la proteína que llega al duodeno. Es principalmente de bacterias. ¿Qué se les ocurre que está pasando? ¿Y que mueren las bacterias, profe? ¿Que mueren y qué significa eso? Sí, ahí yo hago una pequeña aclaración ahí. Capaz metí la pata al decirle que mueren, ¿no? Se van vivas, salen del rumen vivas y las mueren en el omago con el ácido, digamos. No es que mueren para irse. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué que la cantidad en el rumen está parejo, pero lo que llega al intestino delgado a absorberse y digerirse es principalmente bacteria? ¿Por qué pasará eso? Puede ser porque los protozoos son eliminados por el jugo gástrico. No, en realidad los protozoos no pasan, ¿sí? Sí. No será porque, bueno, las bacterias son más chicas, digamos, o sea, tienen más movilidad. Al revés, sí son más chicas, pero no tienen movilidad. Los protozoarios tienen unos cilios y flagelos que les permiten tratar de mantenerse en el rumen y
entonces logran mayor permanencia en el rumen y lo que principalmente escapa son las bacterias. Entonces, el principal aporte de proteína microbiana, que cuando decimos proteína microbiana estamos hablando de las 3 fracciones, pero la mayor parte es aportada por las bacterias, que no tienen movilidad. Ambos bichos son muy pequeños en comparación con el tamaño del píloro, ¿sí? De la luz del píloro para el pasaje. No hay una limitación ahí, pero sí que los cilios y que los protozoarios tienen cierta movilidad y eso les permite tener una retención preferencial en el rumen y entonces menos aporte de proteína microbiana. Por otro lado, los protozoarios se comen algunas bacterias, se comen algunos carbohidratos, entonces también arman cierto ruido. En algún momento se creyó que con la eliminación de los protozoarios el rumen podía funcionar mejor y haber un mayor aporte de proteína porque hacen cierta retención de proteína bacteriana al alimentarse de la proteína, pero la verdad que se han hecho ensayos donde se llama defaunar el rumen, se consideran como fauna a los protozoarios y no había beneficios, digamos, no hay diferencia en el desempeño animal. Así que, en definitiva, no son ni buenos, aparentemente parecía que no son ni buenos ni malos, pero están ahí y hacen sus cosas. Bueno, ahí en el libro van a encontrar que los clasifica en holótricos y oligótricos, les da algunos géneros, algunas características. Una cuestión que le pasa a los protozoarios es que cuando baja el pH se mueren, ¿sí? Cuando el pH se pone un poco ácido se mueren, así que hay menos actividad de protozoarios en las dietas de corrales, ¿sí? Bueno, esto es un poco para hacerse una idea de qué hacen las bacterias espacialmente en el rumen. Hay como 3 sitios donde se ubican las bacterias y los microorganismos. Uno es la pared del rumen, ¿sí? En el epitelio del rumen, y ahí lo que hacen es degradar la urea, consumir el oxígeno que difunde desde la sangre. Después otra es, se adosan al material vegetal. Fíjense esto, a ver, no sé si están viendo mi puntero. Esto sería como una célula, ¿sí? Una pared celular rota y los microorganismos están ahí adentro haciendo la degradación. Forman consorcios de bacterias, de distintas especies de bacterias, o sea, agrupamientos que van desencadenando la degradación del alimento, ¿sí? Ahora vamos a ver en el cuadro cómo algunas utilizan como sustrato el desecho de otras y entonces eso le permite ir degradando. Y después otra es que están libres, ¿sí? Pueden estar libres en el fluido ruminal. Ahí vemos algunas bacterias libres y estos serían, como es, protozoarios flagelados. Ahí tienen como una colita, parecen un espermatozoide. Acá tenemos almidón con bacterias adosadas y pared celular. Ese gráfico es del Choch. Bueno, algunas fotos de microscopio electrónico, pero no tiene mayor detalles anecdóticos. Y acá tienen algunos protozoos que andan dando vuelta ahí acá hay una pared celular con un montón de bacterias y protozoos adheridos. Bueno, este es el perdón, apago el celular porque se me está por quedar sin batería.
Estos son los. Este cuadro está en el McDonald's y menciona algunas especies. Dentro del rumen hay más de 60 especies de bacterias identificadas y por supuesto aparecen o desaparecen en función de que haya sustrato para que realicen su vida, ¿no? Algunas de las más comunes son estas que están listadas acá, las van a ver, si algún día se ponen a leer ensayos de microbiología del rumen, van a ver que aparecen estas y aparecen un montón más, y estas aparecen en otros lados que por ahí no tienen que ver con el rumen, pero por ejemplo, Ferobacter succinogenes, Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, esta es una de las más comunes, Streptococcus bovis, Prevotella ruminicola, Megasfaera elsdeni. Bueno, esta me suena que eran de las que producían metano, pero bueno, capaz estoy confundido. Hay un grupo que son las que producen metano, que son conocidas como arqueobacterias, que lo que hacen es transformar los excesos de hidrógeno libre producto de la fermentación anaeróbica, esos hidrógenos que quedan en los aerobios, en nosotros, por ejemplo, al tomar los 2 electrones del oxígeno para la cadena de transporte de electrones, ese oxígeno libre se une a los hidroiones, ¿sí? Y acá, como ese hidrógeno no existe, los hidrógenos quedan libres y el que viene a prestar, a absorberlos, es el dióxido. Entonces se forma, con 4 hidrógenos se forma una molécula de metano. El metano es un carbono con 4 hidrógenos, ¿sí? Y eso es una pérdida de energía para el rumiante y además ahora en los últimos años se ha descubierto que tiene efecto de calentamiento. Forma gases de efecto invernadero. Exacto, gracias por el aporte. Tiene efecto invernadero, entonces también calienta la atmósfera y produce. ¿Están un poco interiorizados en ese tema? Más o menos. Yo lo sabía como dato, ¿no? Bien. ¿Y qué les parece cuando les dicen que los rumiantes son responsables del 15% del calentamiento global? ¿Les suena razonable o no? Para mí, desde mi punto de vista, chamullo. Bien. ¿Los demás? Cuento también, profe. ¿Y creen que el calentamiento sea verdad o no? Creo que la Tierra tiene sus momentos, ¿no? En donde se calienta más, en donde se enfría por ahí. O sea, está en una era en donde se está calentando, pero después se va a volver a enfriar. Todo tiende al equilibrio en el universo. ¿Y qué les parece? ¿La Tierra es plana o es redonda? No vamos a entrar en los temas. Redonda. Claro, la joda es que algunas de estas cuestiones, a no ser que laburen en un laboratorio y estudien ciertos procesos particulares, no las vemos a simple vista. Entonces, uno no sabe si realmente creer en las cosas que no se ven a simple vista. Muy difícil que alguno de nosotros tenga la oportunidad de subir a la nave SpaceX de Elon Musk para ir a hacer un viaje a la estratosfera y ver la curvatura de la Tierra, ¿sí? O que trabaje con cromatografía gaseosa
como para verificar la existencia del metano. Pero bueno, en realidad uno trabaja en un medio científico, por decirle de alguna forma, y está inmerso en un modelo científico-tecnológico que le permite explicar algunas cosas y verificar algunos resultados. Y en función de eso puede ir diciendo si algunas cosas, intuyendo si algunas cosas son descabelladas o no. Yo, sinceramente, podría estar equivocado, pero yo sí creo que hay calentamiento global. Me suena razonable la explicación. Entiendo que el principal problema no son los rumiantes, que existen hace muchísimo sobre la Tierra, y capaz que en algún momento hubo un número mayor que el de hoy. A mí lo que me parece que los dos principales aportes de carbono a la atmósfera vienen de la quema de combustibles fósiles, que estaba atrapado en la tierra, el petróleo, ¿sí? Hace miles de años, millones de años que está ahí atrapado a partir de la actividad biológica ancestral. Eso nosotros con nuestro estilo de vida lo hemos removido y metido a la atmósfera a través de la quema de combustibles fósiles. Y lo otro que me parece que ha tenido impacto es la deforestación y el cambio de uso de suelo, ¿sí? Sobre todo el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque uno de los principales stock de carbono que hay en la Tierra está en los primeros 50 centímetros de suelo. ¿Ya cursaron edafología? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿cuánta materia orgánica tienen los suelos agrícolas de ahí de Saespeña, que habrán visto con el ingeniero Zurita y Astor López? ¿Se acuerdan? Y depende, profe. A ver, depende de qué. ¿Y del tipo de suelo? Sí, a ver, un suelo agrícola que empezó a hacer algodón en los años, pongámosle 40, empezó a hacer algodón. ¿Cuánta materia orgánica tiene? Ese va a tener un bajo contenido de materia orgánica. Capaz menos de 1%. Exacto, menos del 1%. ¿Y un suelo de monte, cuánto tiene? Depende también de qué tipo de suelo. Bueno, porque hay algunos que están degradados, por así decirlo, que tienen más desarrollo que otros. Bueno, pero pongámosle un monte más o menos prístino del oeste, que no haya sido arrasado con animales o con máquina. Tiene mayor contenido de materia orgánica. Bien, ¿cuánto puede llegar a tener? Y un 5 o 10% más o menos. Bueno, ¿qué diferencia hay en kilos de materia orgánica metida en esos dos suelos? Piensen, no nos vamos a poner a hacer la cuenta porque nos vamos demasiado de la materia, pero hay muchas toneladas de diferencia. Eso en el suelo y además arriba, en madera, en árboles, en biomasa. Entonces, cuando nosotros cambiamos de uso de suelo, de monte a soja, algodón, ahora con la siembra directa el impacto es menor, pero antes se agarraba y se romeaba, se disqueaba, se araba el suelo 2 veces al año, se volteaba el suelo y se mineralizaba toda la materia orgánica. Bueno,
Ahí es otro de los grandes aportes de carbono a la atmósfera. Cuando agarramos, y eso ha sido en histórico, digamos. Hoy está muy en el ojo de la tormenta el productor chaqueño porque desmonta y quiere vivir de su tierra, ¿sí? Pero ahí hay un problema más allá del productor, que no tiene la culpa él lo que quiere es vivir vivir de sus recursos, de sus propiedades. Hay un problema sistémico a nivel mundial, digamos, de un consumismo, una exageración un mal uso de los recursos para llevar una vida que la mayoría de nosotros ni conocemos. El mayor problema son la vida que llevan los yanquis, los europeos, de despilfarro y de consumismo que termina arrastrando a todo el planeta a una crisis. Bueno, me fui por las ramas, vuelvo a la nutrición. Después podemos charlar un poco más de estos temas cuando nos reunamos. Vuelvo al cuadro. Entonces tenemos una serie de bacterias, algunas de las más de 60 que se han encontrado. Fíjense, hay distintas fuentes de energía que utilizan ellas, varias que usan celulosa, celobiosa, que es un derivado de la celulosa, almidón algunas, glucosa otras, lactato otras. Y fíjense los productos que dan, acético, propiónico, butírico, y láctico, succínico, fórmico, y algunas tienen algunas alternativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para pensar, una que utiliza almidón, produce ácido láctico, después viene otra que puede ser el Streptococcus bovis, empieza a degradar almidón, produce lactato. Y viene la Megasphaera faerea y toma ese lactato y produce acético, propiónico y butírico. Así es como trabajan en cadenas, digamos. Y en el libro les va a explicar un poco cómo es el proceso de digestión de los carbohidratos que ocurre en dos fases, ¿sí? Esta primera fase, que es la anaerobia, la extracelular, ¿sí? Esto pasa en la parte exterior de las bacterias con estas enzimas que las tienen de manera externa las bacterias y van degradando los compuestos como vienen en los alimentos más groseros a sustancias más sencillas, ¿sí? Y las van metiendo en el circuito de digestión. Entonces, por ejemplo, en la celulosa la agarra una beta-glucosidasa, la transforma en celobiosa. Después viene una bacteria que tiene fosforilasa y la transforma en glucosa 1-fosfato. Y así va continuando el proceso. Y después hay otra que trae amilasa y degrada el almidón a maltosa. Y viene otra que tiene maltasa y la maltosa la transforma en glucosa. Y así van siguiendo todos los procesos, ¿sí? También pectinas, hemicelulosa, pentosa, sacarosa, fructosana. Fíjense que acá, del lado derecho, tenemos los compuestos relacionados a los concentrados y del lado izquierdo tenemos los compuestos relacionados a la pared celular, a los alimentos más fibrosos, ¿sí? Y eso es el proceso extracelular, la primera fase. Y después dentro de la bacteria siguen otros procesos, ¿sí? Hasta llegar a los principales 3 subproductos de la fermentación, que son ácido acético, ácido butírico y ácido propiónico. Y acá también hay un derecha-izquierda, ¿sí? Por el lado de los alimentos fibrosos se produce más acético, ¿sí? Y vamos a ver que ahora en los siguientes
las siguientes diapositivas que los fibrosos tienen una mayor proporción de producción de acético y de metano, acá, a través de la vía de las bacterias. Las bacterias que realizan la degradación de la fibra producen más hidrógeno libre, y entonces vienen otras bacterias que a través del ácido fórmico lo transforman en metano. Y por otro lado, hacia la derecha tenemos las vías metabólicas de los carbohidratos no estructurales, ya sea contenido celular de los alimentos fibrosos, fructosa y azúcares simples, sacarosa, o las de los concentrados, principalmente con almidones, que siguen la vía del ácido láctico o succinato, y estas producen más propiónicos, ¿sí? Entonces les quiero mostrar esto. Fíjense, acá en este cuadro también lo tienen en el libro. Vamos a mirar el ejemplo de los ovinos que está recuadrado acá. Miren, les muestra cómo es la producción de ácidos grasos volátiles. Acá tienen acético, propiónico, butírico y otros, según la relación de heno y concentrado que tiene la dieta. Miremos los extremos para graficarnos. Acá están en el primer renglón una oveja que come 100% heno, y en el último renglón una oveja que come 20% heno, 80% concentrado. Fíjense cómo es la porción de ácidos grasos volátiles que produce. El que come heno produce 66% de ácido acético, 22% de ácido propiónico. La relación es 3:1, 3 partes de acético, cada una de propiónico. Cuando nos vamos a una dieta de concentrado, la relación es 1:1, ¿ven? Que es 40-40. La que menos varía que varía un poquito, es la de butírico, ¿sí? Entonces, esa relación, grábensela, la vamos a charlar un montón de veces. La relación en alimentos fibrosos entre acético y propiónico es 3:1. Y en alimentos concentrados es 1:1 entre propiónico y acético, ¿sí? Miren, la fermentación secuencial de los alimentos es algo así. Acá tenemos en este gráfico lo que nos dibuja es los carbohidratos solubles, las pectinas y la celulosa. Tenemos en el eje de la X el tiempo, en el eje de la Y la velocidad de fermentación. ¿Qué pueden observar? Acá está en las primeras 3 o 4 horas la etapa de consumo, ¿sí? Esto es para fracciones de alfalfa, ¿sí? Pero después nos sirve para interpretar también de un concentrado. Díganme qué pueden observar. La degradación de celulosa por ahí es un poco más constante, y en cambio la otra pasa de una fase exponencial a una logarítmica. Para mí tiene que ver con que los carbohidratos son más rápidos, tienen más energía, son los más disponibles, entonces son los que más rápidos como que se fermentan. Claro, ¿se acuerdan que en la primer clase veíamos los cuadritos que comparaban a rumiante con monogástrico, y que a su vez comparaban carbohidratos estructurales con carbohidratos no estructurales? Acá estamos hablando de carbohidratos estructurales, celulosa, pared celular, y carbohidratos no estructurales, ¿sí? Carbohidratos solubles. La velocidad, ¿sí? O sea, la altura es 3-4 veces
más rápida en el caso de los carbohidratos solubles que el de la celulosa. Incluso acá fíjense que la celulosa, que es la de los triangulitos, acá baja la actividad. Es como que empieza a degradar una parte, después baja y después vuelve a recuperar. ¿Lo observan? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, una conclusión es que uno puede ir sacando, y esto también grábenselo, es gráfico, es los carbohidratos estructurales, la fermentación es menos intensa, ¿sí? Y prolongada. O sea, la producción de ácidos grasos acá, a partir de una celulosa, va a ser menor y va a llevar mucho más tiempo la degradación, ¿sí? En cambio, de los carbohidratos solubles, ya sean monosacáridos, disacáridos que estén disueltos en el contenido celular, o almidones, después vamos a ver que hay diferencia entre almidones también, pero la fermentación es mucho más intensa y corta, ¿sí? Y acá una cosa que ocurre es que cuando esto se fermenta tan rápido, ¿qué se produce? Una degradación. ¿Sí? ¿Y cuáles son los subproductos acá? Azúcares más simples. No, acá estos carbohidratos ya son bastante simples. Lo que va a ocurrir es que se producen más rápido estos tres. ¿Sí? O sea, a medida que se digieren los carbohidratos, se producen ácidos grasos. ¿Qué pasa con el pH? Se acidifica. Sí, El pH baja. Y cuando el pH baja, las bacterias que degradan la celulosa pierden confort, por decirlo de alguna manera, y bajan su actividad, ¿sí? Entonces, esa caída de pH, esa caída de actividad que se ve acá en la digestión de celulosa, puede estar relacionada con la caída de pH que se produce por la rápida fermentación de los carbohidratos. Una vez que la fermentación de los carbohidratos solubles empieza a decaer y el rumen puede ir removiendo los ácidos, a su vez el animal comienza a rumiar y a meter saliva y se empieza a estabilizar el pH, probablemente vuelven las bacterias celulolíticas a estar con un pH más neutro y se ponen más activas y mejora la degradación de la celulosa. Acá tienen otro gráfico, después lo miran bien, pero tienen distintos alimentos con distintas velocidades y cuantía de degradación. A ver, la E. La E es celulosa, ¿sí? Fíjense que arranca despacio y llega hasta un 75%. Y da la sensación de que si uno, acá es a las 36 horas, si uno prolongara 48 horas, 72 horas, esto ya se amesetó y hay un 25% de celulosa que no se va a digerir ni aunque lo dejemos 3 días 3 semanas adentro del rumen, ¿sí? Por otro lado, azúcares solubles, como puede ser sacarosa, fíjense que la fermentación es casi total y explosiva, ¿sí? Eso nos produce muchísimos ácidos de golpe, nos hace caer el pH, nos puede generar problemas de acidosis. Bueno, miren, para terminar de resumir un poco la idea. 2 dietas, una rica en fibra, más del 60% de fibra a la izquierda, y una rica en grano, más del 60% de grano a la derecha. La rica en fibra, mayor tiempo de rumia que la otra. Eso lleva a mayor producción de saliva que la concentrada. Mayor pH, menor pH en la concentrada,
velocidad de producción de ácidos grasos mediana a baja, ¿sí? Tanto la cantidad como la velocidad, ¿sí? Porque esto es más lento. Y acá la producción de ácidos grasos es relativamente alta. En la fibrosa tenemos un ambiente celulolítico, o sea, trabajan las bacterias que degradan celulosa, y en el otro lado, obviamente, las que degradan almidón. Y ahí abajo tienen las proporciones en que producen ácidos. Acá lo otro que quería decirles es que por eso le agregué este cuadrito. Estos ácidos, yo les decía, después salen del rumen a través de las paredes. El propiónico va a ir al hígado y se va a transformar en glucosa para ser utilizado en los distintos tejidos con un rendimiento de 18 ATP por molécula de glucosa. Mientras que el acético va a ir a los tejidos adiposos, donde va a rendir 10 moléculas de ATP por cada molécula de acético. A su vez, produce la emisión de 2 moléculas de metano, el acético, y el propiónico no emite, no produce metano. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál va a tener más rendimiento energético en el metabolismo del animal? ¿Las fibrosas o las granulosas, las concentradas de las dietas? En cuanto a energía se refiere, Sí, esto es energía. La granulosa. Exacto. La que produce más propiónico, después tiene mejor rendimiento metabólico, ¿sí? Entonces, fíjense que empezamos a encontrarnos con grandes contrastes entre los sistemas pastoriles, que serían los fibrosos, contra los sistemas confinados, que serían los feedlot, donde alimentamos con grano. Acá la producción de ácidos grasos es mayor, la velocidad de degradación de los alimentos es mayor contra el fibroso, que produce más acético, con una menor producción, mayor tiempo de utilización, mayor tiempo para degradar, ¿sí? Estas curvas, que son más planas, más largas, le lleva más tiempo al animal degradar ese alimento. Por otro lado, le lleva mayor tiempo de rumia. ¿Qué les parece? ¿Masticar insume energía o no? Masticar, mover el rumen. Sí, gasta más energía. Hay más gasto de energía, ¿eh? Y cuando tiene el subproducto, rinde menos, ¿eh? Entonces, empecemos a tener en cuenta estas diferencias de eficiencia en el uso de energía entre el sistema pastoril y el sistema confinado, ¿sí? Después, la próxima clase vamos a ver, la próxima vemos digestibilidad, ahí vamos a ver otros matices. Y después la partición de la energía y la utilización, y vamos a ir viendo cómo contrastan. Y finalmente nos encontramos que en un feedlot, ¿tiene idea cuánto es la ganancia de peso en un feedlot? No me acuerdo si ya lo charlamos. No. Arriesgue, a ver, alguien que tire un valor. ¿2 kilos por día? Bueno, está un 25% exagerado. 600 gramos no era por día, ingeniero. ¿Cuándo dimos ese valor? A ver, me gusta ese dato. ¿Cuándo hablamos de 600 gramos? Creo que fue la primera clase, creo. Bueno, 600 gramos tenemos en la dieta fibrosa. En la dieta de grano tenemos 1,5 kilos, ¿sí? Esas son las diferencias.
La idea es que cuando terminemos el cursado, ustedes me puedan explicar con todos los fundamentos, ¿sí? Haciendo un desarrollo medio como este, y me digan, por esto, y esto, un animal cuando está pastoreando gana 600 gramos al día. Y por esto y todo esto, un animal cuando está comiendo en un corral gana 1,3 kg. 1,3 kg en teoría, si bien no hay ningún estudio fino pero es más o menos lo que gana un feedlot en Chaco, ¿sí? Si uno se viene a zonas más templadas, más frías, donde el bovino está más en confort, la ganancia puede andar en alrededor de 1,5 kg. Bueno, esto después lo pueden mirar un poquito. ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esto es un poco la fermentación en función del pH del rumen. Qué bacterias están trabajando y cuando no ve, el problema es cuando nos venimos muy abajo, ¿sí? ¿Por qué puede ser que nos vengamos a pH de 6,5? ¿Qué puede estar influyendo ahí? Porque se produjo la degradación de los carbonos no estructurales. Claro, tenemos una dieta con muchos carbohidratos no estructurales y ¿qué nos está faltando para que nos lleve el pH para allá? ¿Qué nos puede estar faltando? Saliva. 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 ¿Y quién nos da saliva? La fibra. Muy bien. La fibra. Entonces, una cosa que nos pasa en los feedlots es que estamos acá con dietas con mucho almidón, donde trabaja la flora amilolítica que produce ácidos a alta velocidad. Fíjense, menos acético, más propiónico, nos vamos acercando y lo que ocurre acá es que por ahí aparecen las lácticas, empiezan a producir un poquito de ácido láctico, el ácido láctico es muy fuerte y nos provoca una gran caída de pH y nos desactiva al resto de las bacterias. Esto es medio lo que pasaría en un silo. Lo que pasa en el animal cuando tenemos demasiado ácido y aparece el láctico es que empiezan una serie de trastornos ruminales y fisiológicos que nos pueden desde enfermar al animal y hacer que deje de comer y disminuya la ganancia hasta matarlo, ¿sí? Después cuando veamos un poco más el proceso les voy a mostrar los problemas. Bueno, acá tienen un poco más la descripción, esto después lo leen, de cómo este es el ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico, ¿sí? Fíjense, 4 carbones, 3 y 2, y acá les explico un poco a dónde va a parar cada uno y la eficiencia con que se lo utiliza, 10 ATP por mol oxidado de acetato versus 17 a 18 ATP por mol oxidado de metano, ¿sí? De propiónico, perdón. Entonces, mucho más rendidor el propiónico que el acético. Si a eso le suman, esto es un resumen de las vías metabólicas que vimos antes, si a eso le suman que el acético produce mayor cantidad de metano, ahí tenemos una pérdida de eficiencia. Acá tienen un poco la estequiometría, ¿sí? Una glucosa oxidada acético nos provoca 8 radicales libres de hidrógeno. Una molécula de glucosa oxidada a propionato no nos produce hidrogeniones y la glucosa butirato produce 4, la mitad que el acético. Después, esos 8 hidrogeniones con una molécula de dióxido nos van a dar una de metano, ¿sí? Entonces, por cada molécula
de glucosa que se degrada a acetato nos produce una de metano, ¿sí? Entonces, la vía del acético, otra vez, nos produce mayor emisión de metano. Entonces, las dietas más fibrosas que producen más acético también nos producen más metano, ¿eh? Vamos grabando un poco esas cuestiones. Un resumen de todos los procesos que vimos. Bueno, esto ya lo hablamos la clase pasada. Bueno, cortamos, estamos en horario. 10:10. Ya les usé los 10 minutos que les dije la semana pasada. Bueno, ¿cómo vieron con los prácticos el otro día? ¿Entendieron? ¿Lo llevan más o menos bien? Más o menos, profe, pero sí, se va entendiendo. Bueno, con los prácticos es importante que traten de ir asociándolos un poco a la teoría, ¿no? Y piensen que los valores de los prácticos no son valores hipotéticos o ficticios. Tratamos de que sean lo más ajustados a la realidad posible. Entonces, vayan grabándose esos valores para cuando tengan que rendir, ejercer, ¿sí? Entonces, vayan aprendiéndose cuánto, qué sé yo, cuánta proteína tiene una alfalfa, un heno de fardo, de un rollo, cuánto, cuando hacen un cálculo de cenizas, cuánto les da, o sea, es un cálculo de aporte de proteína de un alimento para una ternera en recría. Vayan grabándose esos valores, traten de hacer de manera consciente los ejercicios, porque después les van a servir tanto para rendir con nosotros y más importante todavía, para cuando tengan que ir a vérselas con un productor cara a cara. Bueno, chicos, ¿dudas con esto? ¿Les gustó la clase o los aburrí mucho? Miéntanme, por lo menos. Profe, Bueno. aproximadamente, ¿cuándo es el parcial? ¿Después de cuántos temas? ¿Tiene una estimación? ¿Pasé el otro día el programa o no? Ah, bueno, me fijé ahí. Disculpe si estaba ahí, no me fijé. A ver, espérenme. A ver si lo encuentro acá rápido. Aguántenme un minuto. Justo el otro día estuve tratando de armar el cronograma.